En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero hay un detalle muy importante y muy curioso que normalmente no encontramos en nuestras Biblias traducidas. Y es que en ese primer versículo se habla no de Dios en singular, sino de dioses en plural. ¿Cómo así que dioses? ¿Cómo así que la Biblia menciona la palabra dioses? Y sí, resulta que Elohim es una palabra en plural, que significa dioses o seres espirituales. Ahora, ¿cómo así que esto de los dioses? Yo pensé que el cristianismo era una religión monoteísta, que solo creíamos en un solo Dios. Y sí, solo creemos en un solo Dios. Lo que pasa es que la Biblia menciona en algunos versos con esta palabra los dioses. Dioses con D minúscula. A veces la van a encontrar con D minúscula. Bueno, en todas las ocasiones que mencionen los dioses la van a encontrar con D minúscula. ¿Por qué es eso? Porque la Biblia nos habla de otros seres que son menos poderosos que Dios, pero son poderosos y que también conviven o existen en esta cosmovisión bíblica. Esto no es extraño y está en el Salmo 82, 1 al 8. Este salmo comienza diciendo: Dios preside la asamblea de los dioses. Él dicta sentencia en medio de los dioses. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver quiénes son estos personajes, estos dioses. Pero aquí ya la Biblia está mencionándonos que hay una existencia de otros seres que, repito, no son igual de poderosos que Dios, porque claramente la Biblia lo deja claro, solo hay un Dios poderoso, omnisciente y con todos los atributos que ahorita les mencioné, pero hay otros seres también que son un poco enigmáticos y ya vamos a ver su historia. Ahora, ustedes saben que en otras mitologías antiguas no era extraño hablar de multiplicidad de dioses, ¿sí? Las civilizaciones antiguas creían mucho en otros dioses. Por ejemplo, los dioses de Egipto son otros que son muy populares. Lo que encuentro interesante es que también en la mitología egipcia hay un dios que está por encima de los otros dioses, ¿cierto? Que es Ra. Y por debajo de él están otros dioses. Y es curioso porque incluso en la Biblia se mencionan los dioses de Egipto. Y muchas personas o muchas interpretaciones podrían decir que Éxodo 12:12, que dice: ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor, se refiere a pues los dioses en la creencia y religión egipcia antigua, simplemente de una manera pues ficticia, y que Dios se está refiriendo a ellos de esa manera. Pero otros interpretan que Dios literalmente se está refiriendo a dioses, ¿sí? A dioses que gobernaban en la región de Egipto. Y en la Biblia también encontramos una conexión muy fuerte con todo esto que estamos hablando, y la encontramos en Deuteronomio 32:8. Ahí dice que Dios asignó territorios a las naciones según el número de su corte celestial, el número de miembros de su corte celestial. Entonces ya vemos otro versículo que menciona la corte celestial, esta corte, esta asamblea de dioses, de estos seres poderosos. Dice que Dios les asignó territorios. ¿Se acuerdan ese versículo que dice Pablo que existen unos principados y potestades que rigen o gobiernan ciertos territorios? O esa historia que encontramos en Daniel 10, donde menciona unos príncipes que gobiernan ciertos territorios, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Que hay un mensajero de Dios que lleva una respuesta a una oración de Daniel, y hay un ser de estos, que es el príncipe de Persia, se le opone a este mensajero y tiene que venir Miguel al rescate. Y esto es muy interesante porque nos habla del poder que tenían estos dioses con D minúscula, y finalmente esta función que tenían, que era gobernar ciertos territorios. Y al parecer estas regiones que ellos gobernaban pues se regían según la influencia espiritual que ejercían estos seres.